Ahora puedes tener en tu dispositivo móvil la señal de TV USAC, la televisión alternativa. Ingresa a Play Store y descarga la aplicación Guateplay. Allí encontrarás el logotipo de TV USAC y con un solo clic ingresas para conectarte y disfrutar de nuestra programación, noticias, entrevistas, programas culturales y educativos, transmisiones en vivo y mucho más. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos también con gusto a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar sobre el análisis de la salud mental en la población mundial en el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y es que esta pandemia de COVID-19 ha incrementado el número de casos de personas que han sufrido algún trastorno emocional o mental. Las largas jornadas de encierro, la pérdida de trabajo, la enfermedad de algún ser querido o la propia e incluso la pérdida de algún ser querido han sumado para que la población mundial hoy por hoy esté enfrentando otro problema muy grave, la salud mental. De esto estaremos hablando más adelante. Mientras tanto, le cuento que los países de las Américas deben expandir e invertir en servicios de salud mental para hacer frente precisamente a estos efectos que ha dejado COVID-19, de acuerdo a lo que ha dicho la Organización Panamericana de la Salud. Personas hospitalizadas con enfermedad previa y trabajadores del sector salud reportan más depresión durante esta pandemia. El sector salud, sin duda alguna, otro grupo poblacional que ha resultado bastante afectado con esta pandemia, las largas jornadas, el hecho de trabajar con escasos recursos, de ver a tantas personas lamentablemente morir, sin duda alguna también ha tenido un impacto en la salud de los trabajadores de la salud. La depresión es una enfermedad mental que ha ido incrementando de unos años a la fecha, según lo dicho por la Organización Mundial de la Salud, pero en la actualidad este padecimiento se ha incrementado, como ya lo decíamos, entre otras causas a los largos confinamientos. Los problemas de sueño también son parte de los trastornos. ¿Quién de nosotros no ha sufrido a lo largo del último año trastornos en el sueño debido también a esta situación por la que hoy atravesamos? En fin, todos estos serán parte de los elementos que hoy estaremos analizando y hablando en esta mesa de trabajo. Nuestros reportes llegan hoy desde Colombia y Guatemala. Y precisamente vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos para que nos ponga en contexto del tema que hoy abordaremos. Un impacto crítico estremecedor ha sido la COVID-19 en la humanidad. No solo vino a afectar la salud, el concepto de la Organización Mundial de la Salud de que es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o dolencia, está en crisis. Y así es, la pandemia demuestra que el ser humano es vulnerable ante múltiples factores sin que un sistema de salud esté fortalecido para velar por la integridad de las personas. Una gama de alteraciones ha provocado la COVID-19 que al parecer ver el arco iris aún está lejos. El reiterado llamado de que el virus SARS-CoV-2 se ha multiplicado y las variantes que lo acompañan pueden ser más contagiosas, la iluminación de un planeta estará en manos de todas y todos. Cada indicador del bienestar humano ha sido alterado, físico, mental, social, con o sin enfermedad o bien con o sin dolencias.
Los signos y síntomas de la COVID-19 de manera oficial se ha identificado en más de 107.700.000 personas, de las cuales 2.366.000 no soportaron el ataque de la proteína AC2, enzima convertidora de la hormona angiotensina que presiona los vasos sanguíneos y aumenta la presión. Y en lo social, toda la serie de repercusiones ocasionadas por la imposición de confinamientos. En algunos países hubo violaciones a los derechos humanos por no acatarlos ni cumplir con las medidas sanitarias. La COVID-19 además ha provocado una serie de alteraciones en la salud mental, psicológica, psiquiátrica y somáticas. A un año de la pandemia, los costos comienzan a reflejarse ante la interacción entre múltiples factores medioambientales, tanto del virus como del ser humano. Este problema impacta en el sistema nervioso, el endocrino y el inmune. En 408 días, la salud mental de las y los millones de habitantes del planeta Tierra ha sido la más afectada y olvidada. Depresión, ansiedad, miedo, angustia, tristeza, desesperación e incluso en algunos casos se ha agudizado. Este 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una enfermedad que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud, que con el caminar del coronavirus, la pandemia ha incrementado. Este padecimiento atrapa a la sociedad. El sentirse deprimido durante la pandemia por inactividad forzada e incertidumbre mantiene en la población en general y más en la población infantil una actitud negativa que necesitará ayuda para recuperarse. De acuerdo con un estudio publicado en la revista Medicine de Cuba, refiere que la mejor forma de abordar la enfermedad mental es desde un enfoque integral y holístico, que tenga presente los aspectos biológicos, psíquicos y medioambientales, y así poder amortiguar los efectos somáticos y psicológicos de la COVID-19, informó Isaura López Villalobos. Saludamos a nuestro compañero Roberto Castañares, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud, con sede en Ginebra, Suiza. Roberto, te saludamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El 10 de enero se marcó el pico de casos reportados de coronavirus a la Organización Mundial de la Salud. Fueron 835.000 aquel día en todo el mundo, solo superados mínimamente por los notificados el 20 de diciembre. Desde entonces el descenso es evidente. Esta semana nos movemos entre 300.000 y 400.000 nuevos casos diarios. Si nos fijamos en los fallecidos, la tendencia es similar. El pico se alcanzó el 22 de enero con casi 17.000 decesos. Desde entonces el descenso también es claro y estos días nos movemos en el entorno de los 10.000 muertos notificados por jornada. Aún así, son cifras, las de infectados y las de fallecidos, muy altas, que desde el inicio de la pandemia nos dejan más de 107 millones de personas contagiadas y 2.350.000 muertos en todo el mundo. Los datos de las redes sanitarias nacionales indican que las dosis de vacunas anti-COVID administradas superan ya los 150 millones, un tercio de las cuales se han inoculado en Estados Unidos. China, la Unión Europea y el Reino Unido también han avanzado mucho en este camino de buscar la inmunidad. A eso también van a ayudar las investigaciones que siguen realizándose, como la del Instituto de Investigación Biomédica de Bellinzona, en Suiza, que ha anunciado el desarrollo de un anticuerpo doble de nueva generación que ha completado la fase preclínica y es capaz de proteger contra la COVID-19 y, lo que es más importante, también contra sus variantes y prevenir la mutación del virus. Es una esperanza más de desarrollar un tratamiento eficaz contra este virus, aunque tiene un problema: su coste elevado, que no permitiría constituirlo como una alternativa a la vacuna. No obstante, estaría indicado en pacientes con cáncer sometidos a inmunoterapia que no respondan bien a la vacuna y a los cuales un anticuerpo podría protegerles del virus. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia.
Gracias, Roberto. Y mire, también la Organización Mundial de la Salud se pronunció en torno a este fenómeno que ya hemos venido abordando aquí en el programa y que se conoce como COVID larga o síndrome post-COVID. La Organización Mundial de la Salud tuvo el pasado 9 de febrero una reunión con expertos para analizar precisamente las secuelas que el COVID deja en pacientes incluso tras el alta, un problema que la comunidad científica ya aborda con mucho cuidado. La depresión es una enfermedad mental que ha ido incrementando de unos años a la fecha, según la Organización Mundial de la Salud, pero en la actualidad este padecimiento se ha ido incrementando debido al confinamiento, a las pérdidas de familiares, amigos, empleo, desestabilidad social y económica. Aunque la mayoría de las personas podrían estar sufriendo en este momento sentimientos como tristeza, melancolía, apatía, desesperación y desesperanza, hay quienes experimentan estos sentimientos pero de manera permanente que incapacitan a la persona en su actividad diaria, es decir, no es lo mismo sentirse triste un día a que la tristeza no te permite realizar las actividades de tu vida, dicen los especialistas en salud mental. El psiquiatra Francisco Javier Ramírez Barreto explica que en el mundo la pandemia ha venido a agravar todavía más las enfermedades mentales como la depresión. En el mundo entero, ¿no? Los reportes hablan de una media de un incremento en el 50% de la depresión y de la ansiedad, como producto de el tema del confinamiento, el temor al contagio, la misma pandemia en sí, ¿no? Y todo este fenómeno que se da, y bueno, pues todos los problemas asociados como los temas económicos, sociales, ¿no? Recientemente, la Universidad de Basilea, Suiza, ha recopilado datos en 78 países sobre el impacto del confinamiento por COVID-19. En este caso, encontraron que 1 de cada 10 encuestados reportó bajos niveles de salud mental, que incluía afecto negativo, estrés, conductas depresivas y una visión pesimista de la sociedad. El otro 50% tenía solo una salud mental moderada, informó Rocío López Fonseca. Se lo adelantábamos en titulares, el personal de la salud es un sector muy vulnerable ante esta situación de afectación en la salud mental por el mismo entorno en el que están permanentemente influenciados. El Ministerio de Sanidad español identificó los principales grupos vulnerables a la depresión durante la pandemia tras una revisión de distintos estudios. Se trata de personas hospitalizadas con COVID, personas con enfermedad mental previa, población con situaciones difíciles provocadas por aislamiento o crisis económica y trabajadores del sector salud. Uno de los análisis reveló que en un grupo de 41 personas hospitalizadas, 44% referían un síntoma psiquiátrico, el 26% tenía ansiedad o depresión, síntomas que fueron más frecuentes en pacientes que referían ser estigmatizados. En una encuesta realizada a 1.257 trabajadores de la salud en China durante la epidemia de SARS-CoV-2, el 50.4% refería síntomas de depresión, 44.6% de ansiedad y el 34% insomnio. Se encontró que ser mujer, personal de enfermería, residente de Wuhan o trabajador de primera línea aumentaba el riesgo de la aparición de los síntomas. Otra encuesta también en China encontró que los trabajadores del sector salud tenían una prevalencia significativamente mayor respecto a la población general de insomnio, el 38.4% contra 30.5%. En una encuesta realizada en la población general en China en la que participaron 1.210 personas, el 53.8% clasificó el impacto psicológico de la pandemia como moderado o grave, 16.5% refirió sintomatología depresiva moderada a grave y 28.8% ansiedad moderada a grave, informó Elizabeth Ortiz. Otros factores han venido a sumar a los casos de ansiedad y depresión, la aparición de nuevas variantes en el virus del SARS-CoV-2, el riesgo de que las vacunas hoy existentes dejen de ser efectivas ante estas mutaciones y, por supuesto, la probabilidad de que esta pandemia continúe alargándose en el tiempo, han sumado todavía más casos de ansiedad y depresión. Los países de las Américas deben expandir e invertir en servicios de salud mental para hacer frente a los efectos de la pandemia por COVID-19, coinciden especialistas de la Organización Panamericana de la Salud.
Recordó el organismo internacional que la pandemia de COVID-19 ha provocado una crisis de salud mental en la región, a una escala nunca antes vista. Los servicios de salud mental y de atención contra la violencia doméstica son esenciales y los gobiernos se deben enfocar en abordar las brechas que la pandemia ha dejado al descubierto. Recordó que la pandemia está teniendo un grave impacto en los trabajadores de la salud, que han trabajado ya por más de un año arriesgando sus vidas y han perdido a muchos amigos, colegas y familia, lo que les ha desgastado emocionalmente. Los asesores en salud mental de la Organización Panamericana de la Salud reconocieron que se debe contratar y capacitar a más trabajadores de la salud e integrar la salud mental y el apoyo psicosocial dentro de los sistemas de atención primaria para que sean de fácil acceso para quienes más lo necesitan. Señaló que estos servicios deben ser accesibles y estar integrados a nivel local. Se requiere de innovaciones para llegar a las personas supervivientes y apoyarlas, y es fundamental luchar contra el estigma. La violencia nunca es aceptable y no se debe culpar a las personas sobrevivientes de violencia doméstica, informó Rocío López Fonseca. Tiempo ya de hacer nuestra primera pausa. Usted no se vaya, regresamos con más información. Vamos a Guatemala. Nuestro compañero Javier Corleto, jefe de TV USAC en Guatemala, nos presenta también el siguiente informe. Javier, te saludamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El 10 de enero se marcó el pico de casos reportados de coronavirus a la Organización Mundial de la Salud. Bueno, una disculpa, no es nuestro compañero Javier Corleto. Vamos a intentar restablecer la conexión desde Guatemala para que nuestro compañero nos cuente qué es lo que ha sucedido en las últimas semanas en este país centroamericano. Vamos ahora sí con Javier. Adelante, Javier, te escuchamos. Hola amigos del Canal 44. El reporte de coronavirus en Guatemala es el siguiente. 164.746 casos acumulados, 151.319 recuperados, 7.348 casos activos, 5.989 fallecidos. Las nuevas disposiciones del gobierno de Guatemala son las siguientes. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social publicó el Acuerdo Ministerial 7-2021 con las disposiciones obligatorias para la contención y prevención del incremento de contagios COVID-19. A nivel nacional incluye además la reapertura de playas, permisos para realizar ferias y levanta restricciones de horarios en centros comerciales. Se incluye también horarios para mercados, restaurantes, tiendas de barrio y bares. Los mercados municipales, cantonales y satelitales deberán realizar sus respectivas actividades dentro del horario comprendido entre 5 y 19 horas, pero con horario especial para personas mayores de 60 años. En lo referente al semáforo de alertas COVID-19, el mayor número de municipios en rojo se concentra en la zona central y metropolitana de Guatemala. La tasa general de positividad por coronavirus bajó del 15.47 al 10.87% y la tasa de pruebas subió de 0.32 a 0.37% por cada 1.000 habitantes en el país. El Ministerio de Salud Pública actualizó el fin de semana el semáforo epidemiológico de alertas COVID-19 con datos analizados entre el 22 de enero y el 4 de febrero de 2021, con 51 municipios en rojo, 100 en naranja y 189 en amarillo, y de nuevo 0 en verde. La falta de datos más precisos ponen en duda la segunda ola de COVID-19 en Guatemala. Durante los primeros días de enero hubo un aumento en los casos, pero también se ha observado un incremento de tamizajes con relación a los últimos 4 meses. Durante enero se practicaron 129.253 tamizajes, la cifra más alta en los 10 meses de la pandemia. De estos, 17.365 resultaron positivos
más del 10% de las intervenciones sanitarias. Contexto de Alberto Mazariegos, desde Guatemala reportó para Canal 44 Javier Corleto de TV USAC. Muchas gracias, Javier Corleto, y por supuesto un saludo a nuestros hermanos guatemaltecos. Cambiamos de línea telefónica, nos vamos ahora con la doctora Norma Rubalcaba Romero, psicóloga. Doctora, qué gusto saludarla como siempre, ¿cómo está? ¿Hola? Sí, doctora, ¿nos escucha? Sí, Elena, aquí estoy. Ajá, gracias. Un gusto saludarla y recibirla de nueva cuenta en este espacio. Doctora, ha pasado pues casi un año de que los primeros casos de COVID-19 se reportaron en América Latina, particularmente en Brasil y luego México. Hablábamos al inicio, doctora, de esta pandemia, y precisamente lo hacíamos con usted, de los problemas de salud mental que ya comenzaban a observarse, y ustedes pronosticaban incluso un incremento también en enfermedades emocionales y mentales. ¿Qué ha pasado a lo largo de este último año, doctora? Así es, Belén, pues ya casi un año, ¿no?, desde la aparición de la pandemia. Hemos, precisamente como tú bien lo decías, estaba pronosticado pues una siguiente ola, ¿no?, también de los trastornos mentales, y efectivamente pues se ha visto pues un incremento en la vivencia de aspectos que tienen que ver con la vida afectiva, ¿no? Por ejemplo, un aumento en la sintomatología, especialmente de ansiedad, depresión, estrés postraumático, y en general para la población pues niveles de estrés atípicos o que no teníamos previo a la pandemia, ¿no? Que pueden estar pues muy vinculados al miedo a contagiarse, al miedo a contagiar a las personas, los seres queridos, pero también a partir de las condiciones sociales, económicas, laborales, etcétera, que se están dando para todos y todas a nivel mundial, ¿no? Entonces sí que se ha visto pues incrementada esta situación de salud mental. Así es, doctora. Hemos hablado también a lo largo de este programa de algunos de los factores que han influido. Evidentemente al principio se estimaba que la principal afectación estaría en los encierros prolongados, que esto es lo que quizá causaría mayor efecto de ansiedad en las personas, pero a lo largo de todo este tiempo se han sumado otros factores aún más complicados, doctora. Un caso cercano de COVID, incluso que la propia persona haya enfermado, o incluso la pérdida de un ser querido. Esto que al principio nos parecía tan lejano, hoy se ha vuelto ya casi que cotidiano, doctora. Así es, Belén. Fíjate que incluso la misma Organización Mundial de la Salud, que se retomó desde el año pasado ya un concepto que puede ser como ya muy familiar para todos y todas, que se le llama la fatiga pandémica, ¿no? Y que justamente pues son reacciones esperadas ante el confinamiento tan largo, y que esto ha llevado especialmente a sentir desesperanza, desmotivación, un cansancio, y que incluso está favorecido que muchas personas suelten las medidas de cuidado, ¿no?, ante esta situación que se matiza especialmente por la desesperanza. Y también, como tú muy bien dices, la cercanía pues ya a estos niveles epidemiológicos, ya prácticamente todas las personas tenemos algún conocido o personas muy muy cercanas que han estado enfermas, que han fallecido, y esto a su vez ha complicado también los procesos psicosociales que tienen que ver con el acompañamiento y la percepción de soporte social, ¿no? Para cualquier otra enfermedad, cuando alguien está enfermo, suele activar pues sus mecanismos de soporte social, estar ahí, las personas al pendiente, están proporcionando cuidados, pero ahora esto no puede ser de manera presencial, implica incluso un aislamiento, ¿no?, físico, que complica todavía más estos asuntos del miedo, del estigma, porque luego ya las personas que se han visto contagiadas pues también están experimentando esa sensación de que los demás están rechazándolos, ¿no?, ante la posibilidad de un contagio. Por otro lado, también, como bien dices, la situación de los duelos
inconclusos, ¿no? Que están complejizando todavía más estos procesos de salud mental, la imposibilidad de poder despedirse del ser amado, de ejercer precisamente estos procesos funerarios que ayudan normalmente a que al doliente se sienta acompañado, pues ahorita estos no están siendo posibles. Entonces, eso ha favorecido que los duelos se lleven con más dificultad y, por supuesto, las repercusiones que esto tiene a nivel de salud mental, especialmente pues el disparo de estas sintomatologías depresivas. Doctora, otro grupo del que aquí hemos hablado constantemente, el de los niños. Se pensaba que el cierre de escuelas sería quizá por algunos muy pocos meses. Estamos ya en un año de cierre de escuelas y no se ve claro para cuándo puedan reabrirse. Los niños todavía siguen tomando clases a distancia. Sí, con las restricciones incluso que esto implica, porque esto puede generar también mucha frustración, la ausencia de los satisfactores que implica el verse con los amigos, el jugar, el tener sus espacios de interacción y de recreación se han visto muy limitados. Y fíjate que otro elemento que hemos visto en los niños de NEN es el hecho de cuando los niños esto ya es muy prolongado y cuando hay personas que ellos aman, que están en situación de vulnerabilidad frente a la enfermedad, también ellos están experimentando un estrés incrementado, digamos, ¿no? También cuando tienen incluso ellos que retirarse, ¿no? Aislarse del papá, la mamá, el abuelo, que están enfermos, o ante la posibilidad también de llevar, digamos, como el contagio a los seres queridos. Esta distancia está incrementando también en ellos los niveles de estrés. Por eso yo voy a insistir siempre en que debemos de voltearlos a ver, ¿no? No nada más en la familia, sino también como políticas públicas, la importancia pues de que demos voz a cómo se están sintiendo los niños y las niñas y que podamos arroparlos, ¿no? Hacerlos sentirlos seguros, que estamos haciendo lo mejor que podemos para protegerles y pues también que ellos se sientan con el soporte social que necesitan para llevar esta pandemia. Eso es muy, muy importante. Qué bueno que lo retoman. Doctora, porque ni más ni menos que son las generaciones futuras y habrá que ver el impacto que tendrá esta situación a largo plazo. Doctora Norma Rubalcaba, psicóloga, si nos permite, vamos a hacer una breve pausa. Le pedimos si nos aguanta un ratito en la línea, por favor. Sí, claro que sí, Belén, gracias. Gracias, doctora. Regresamos con la doctora Norma Rubalcaba, también con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, quien ya nos acompaña en esta mesa de trabajo, después de la pausa. Retomamos nuestra conversación con la doctora Norma Rubalcaba, psicóloga. Le recordamos que hoy el tema que estamos abordando tiene que ver con la salud mental, emocional de la población en medio de esta pandemia que al menos en América está por cumplir casi un año. Doctora Norma Rubalcaba, nos acompaña también el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Quiere saludarle y por supuesto también dialogar, charlar con usted, doctor. Querida Norma, muy buen día, qué gusto saludarte. Hola, doctor, igualmente, muchísimo gusto escucharte. Muchas gracias. Pues creo que has hecho un repaso muy completo de lo que ha sido el impacto psicológico y emocional en la población derivado de esta pandemia de COVID-19. Lo hemos platicado en múltiples momentos en la sala de situación de la Universidad de Guadalajara. Este ha sido uno de los aspectos más importantes que la pandemia ha impactado. Y refiriéndome exclusivamente en este comentario a los pacientes que han sufrido COVID-19 y que se encuentran en lo que conocemos en la fase de post-COVID, las manifestaciones psicológicas, emocionales, son de gran relevancia. Hemos visto que hasta el 30% de los pacientes que han sufrido COVID
tienen manifestaciones de esta naturaleza. Son más importantes cuanto más grave fue la enfermedad. Y en ese sentido, los pacientes tienen mucha angustia, mucha ansiedad, tienen depresión, un alto porcentaje de ellos, tienen trastornos del sueño, tienen cefalea, y algo que manifiestan con mucha frecuencia es una sensación de inseguridad, en momentos con desconcentración mental, pero mucha inseguridad emocional. Estas manifestaciones en el síndrome post-COVID indudablemente involucran a esta esfera tan importante, la de los trastornos psicoafectivos, y creo que va a ser muy importante un seguimiento oportuno, un seguimiento de estas manifestaciones. Primero, por supuesto, para manejarlas de forma óptima, oportuna, integral. Ustedes estarán jugando, y lo están, un rol importante en el manejo de estos pacientes y de su familia, por cierto. Pero también creo que va a ser una línea interesante para la investigación con respecto a qué mecanismos biológicos, psicobiológicos podrían estar en estas manifestaciones clínicas. No sé qué opinión te merece y si al respecto ya hay algunos estudios en avance. Sí, doctor, efectivamente hay algunos estudios con poblaciones más bien regionales, pero en metaanálisis que se han realizado se ha encontrado incluso que todavía hay poca investigación respecto a las personas que ya fueron contagiadas. Como sea en ese 2% que se ha encontrado en estos estudios, sí que se ha observado esto que usted bien refiere de elementos que se caracterizan al estrés postraumático, ¿no? Como este miedo a reexperimentar la situación, los trastornos del sueño, la inseguridad, porque fue un proceso también en el que implicó el riesgo de muerte, ¿no? Y ese miedo va desencadenando todas esas reacciones, no nada más de manera aguda, sino que puede llevarse a vivir de manera crónica. También, por ejemplo, otro de los elementos que ayudan a incrementar estas situaciones de ansiedad son las cuestiones financieras, ¿no? Que se ven también muy vulneradas ante el proceso de la enfermedad, y también el hecho de prepararse para reintegrarse de nuevo a su vida normal, incluso a las cuestiones que tienen que ver con regreso a sus labores, ¿no? Al trabajo, etcétera. Por supuesto, esto va a también depender de las características individuales, es decir, los recursos internos y externos que tenga cada una de las personas, que tiene que ver desde esta certidumbre respecto a los ingresos económicos, el soporte social que tengan, la cohesión familiar en la que estén inmersos, como familia, pero también los aspectos que tienen que ver con la tolerancia a la incertidumbre, ¿verdad? Ante los procesos resilientes, la estructura, de personalidad, pero sí hemos visto esos elementos que usted bien maneja, que están asociados al estrés postraumático. Falta aún todavía más investigación sobre las secuelas neurológicas que está dejando la enfermedad, que por supuesto también van a tener un impacto importante en lo de la salud mental. Y otra cosa que se ha observado, doctor, es un término que ya también en el área médica existía, el de un síndrome de poscuidados intensivos, ¿no? O sea, que lleva un tiempo de adaptación a la normalidad, y entre las cosas a las que está, que la caracteriza, también tiene que ver con estas confusiones mentales, deterioros cognitivos, que van a llevar tiempo de recuperación, como usted bien dice, entre más larga fue el proceso de enfermedad, pues también más larga va a ser la recuperación. Entonces, efectivamente tenemos que insistir mucho en desestigmatizar el acudir al apoyo psicológico,
cuando las personas se sientan, digamos, desbordadas en estos aspectos emocionales, se permitan ya hacer las llamadas a los servicios correspondientes, específicamente el 075, que es la línea que tiene habilitada el gobierno del estado, y que de ahí se les va a derivar a la atención psicológica correspondiente. Excelente. Y ojalá y la población aproveche estas herramientas tan importantes para el seguimiento y atención oportuna de estos trastornos psicológicos, psicoemocionales relacionados con esta pandemia de COVID-19 y particularmente yo celebro que instituciones como la Universidad de Guadalajara hayan puesto a disposición de la población estas líneas de contacto que seguramente son de gran interés, de gran valía. Así es. Incluso pues los números también de la universidad, ¿verdad? Que en el caso de nosotros es el 33 10 58 52 00 y la extensión es la 33 7 56. Doctora, casi se nos agota el tiempo para irnos a corte ya, pero sí quisiera preguntarle también, doctor Héctor Raúl, sobre esta situación que también suman a la tensión permanente en la que vive la población. En México, por lo menos, vivimos recientemente escasez en oxígeno y escasez también en el número de camas en los hospitales. Esto puso otra vez en gran tensión, no solamente a los enfermos, sino también a los familiares de los enfermos. ¿Qué pudieron observar ustedes, doctora, en esta situación? Así es, Belén, justamente esta posibilidad de no acceder a los servicios de salud o de no tener los insumos suficientes para afrontar la enfermedad fueron otro de los factores estresantes que está viviendo la población, no nada más las que ya están contagiadas, sino ante la posibilidad de contagio. Ese es otro de los elementos que exacerbó el miedo y como consecuencia pues también elevar la sintomatología asociada a la ansiedad. Y eso es importante porque recordando pues que uno de los síntomas de experimentar angustia y ansiedad es a veces esa sensación de no poder respirar bien. Y sí que se ha reportado también casos de pacientes o personas que van a consulta médica ante esa sensación de no poder respirar bien, pero que más bien obedece a un proceso de ansiedad. Sí. Entonces, sí, por eso es importante estar atentos a nuestra salud mental. Así es. Doctora Norma Rubalcaba Romero, psicóloga, muchas gracias por acompañarnos en este programa y por supuesto por los conceptos aquí vertidos, doctor. Un gran abrazo. Belén, y encantada de escucharnos bien ambos. Un gran abrazo, querida Norma. Abrazos. Gracias, la doctora Norma Rubalcaba, psicóloga. Muy clara la explicación de la doctora, infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, y sobre todo me parece que esta situación de preocupación constante, doctor, si no es una variante de virus, es la escasez de insumos, o que algún familiar cercano ya enfermó, o que un ser querido murió, y que tampoco hay muchos espacios en los servicios funerarios. Todo esto ha mantenido en un estrés constante a la población, doctor, no ha dado tregua. Claro, mucha tensión, mucha afectación emocional. Y creo que es una de las esferas que por ningún motivo debemos perder de vista, en ningún momento. La salud del ser humano es integral. La definición de salud es el bienestar biopsicosocial y no solamente la ausencia de enfermedad, biopsicosocial. Así es que esa esfera que esté bien atendida y todos hacer un gran esfuerzo para que la población tenga esa salud integral. Así es, doctor. Vamos a hacer una pausa. Claro. Regresamos, tenemos mucha más información. Le recordamos que hoy estamos hablando de salud mental y trastornos emocionales en tiempos de COVID-19. Con esto volvemos.
Vamos a Colombia. Nuestra compañera Lisette Mesa, periodista de Oriente Noticias de Colombia, nos presenta también el siguiente informe, lo que está ocurriendo en este país en torno a casos de COVID. Lisette, te escuchamos. Adelante con la información. Un saludo muy especial para ustedes desde Colombia. El Ministerio de Salud ha reportado más de 6.443 casos durante las últimas horas de contagios de COVID-19, 7.143 personas recuperadas y 228 personas fallecidas. El total durante la pandemia es 2.173.000 personas contagiadas y más de 56.000 fallecidos. La esperanza para los colombianos sin duda es la llegada de la vacuna, como lo ha anunciado el Gobierno Nacional durante las últimas horas, que llegarían 100.000 dosis en el mes de febrero de los laboratorios Pfizer, 50.000 el próximo 18 y el próximo 27 las otras 50.000. La priorización para esta jornada de vacunación: los trabajadores de la salud, los profesores de básica primaria, las personas con enfermedades como obesidad o diabetes o cáncer, además de los adultos mayores. Para la ciudad de Bogotá se tienen previstas que lleguen 7.673 dosis, además de Barranquilla con 1.250 dosis. Algunas ciudades del país como Manizales y Cúcuta ya hicieron simulacros de vacunación para medir los tiempos del procedimiento de vacunación sin la aplicación de ningún tipo de sustancia. Además, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, aprobó el Plan de Políticas Estratégicas para la Reactivación Económica, con un total de recursos de 135 billones de pesos que le apostarán a incentivar a las pequeñas, medianas y grandes empresas a generar más de 2 millones de empleos para los colombianos, con el objetivo de recuperarse a través de la reactivación económica de esta crisis derivada de la pandemia. La ruta de trabajo de inmunización: se aplicarán en los centros médicos de mediana y alta complejidad estas vacunas. Estamos a la expectativa de la llegada de estos biológicos los próximos días acá a Colombia. Un saludo muy especial para ustedes, me despido con esta información. Muchas gracias, Lisette Mesa, y por supuesto también un saludo a nuestros hermanos colombianos. Nos siguen a través de la televisora pública en este país. Y mire, el uso de oxígeno industrial para pacientes con COVID-19 podría causar irritación pulmonar, es lo que aseguran algunos especialistas. El acceso a oxígeno medicinal se convirtió en un problema en México en el arranque del año. Al respecto, el académico de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, Carlos Ríos Alonso, explicó que la infraestructura es insuficiente. De pronto aumentó la demanda y se requirió una gran cantidad de tanques que no se habían fabricado. Y por otro lado, el proceso de llenado no es instantáneo. Expuso que el oxígeno de uso médico e industrial se obtiene del aire de la atmósfera, pero para conseguirlo y almacenarlo en tanques pasa por varios procesos, los cuales consisten en comprimirlo, filtrarlo y enfriarlo. En esta etapa se hace la separación entre oxígeno y nitrógeno. La diferencia entre el oxígeno para uso medicinal e industrial es que el primero debe ser prefiltrado, con el fin de evitar bacterias y que esté libre de cualquier otro tipo de gas, pues en la atmósfera se pueden encontrar contaminantes como monóxido de carbono, dióxido de carbono y vapor de agua e hidrocarburos. En el uso industrial no hay riesgo de que el oxígeno tenga otros contaminantes porque se utiliza en procesos de combustión. En cambio, en el medicinal se necesita 99.9% de pureza. Utilizar el oxígeno industrial con fines médicos quizá ayudaría a resolver el problema de manera momentánea, pero si su empleo es frecuente podría traer efectos secundarios como irritación pulmonar. Para Coronavirus la Pandemia, Elizabeth Ortiz. Muchas gracias, Elizabeth. Ya lo decíamos, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, la escasez de oxígeno ante esta alta demanda que ocurrió hace algunas semanas en México también provocó un gran estrés entre la población, pero también la aparición, doctor, de lamentablemente muchas personas, una que lucraron y que fraudearon también a la población, incluso poniendo en riesgo a quienes compraban y utilizaban este oxígeno, doctor. Sí, por supuesto. Una situación que yo he calificado de inmoral, porque tratándose de la salud, primero, el lucro desmedido, abusivo, y segundo, pues efectivamente, utilizando tanques que no eran para el propósito del oxígeno medicinal y eventualmente utilizando oxígeno cuyas características pueden ser
incluso tóxicas para el ser humano. Muchas veces las personas en la desesperación pues decidieron utilizarlo sin tener conocimiento de que esa diferencia es abismal, la del oxígeno medicinal respecto del oxígeno industrial. Primero, efectivamente, como bien lo señaló en su cápsula Elizabeth Ortiz, por la pureza, el filtrado que debe tener respecto de bacterias, hongos, etcétera, que pueden estar en el medio ambiente, pero segundo también por la concentración y la pureza con respecto a otros gases que pueden estar en el medio ambiente, ¿no? Entonces, pues eso generó este consumo por parte de algunas personas que puso en riesgo su vida, más que el propio COVID posiblemente en algún momento, ¿no? Tremenda la situación, doctor. Y bueno, pues hablamos en este programa a casi un año de que llegaron los primeros casos de COVID-19 a América Latina. ¿Cómo estos pronósticos, doctor, en la afectación de la salud mental de la población se veían desde el inicio? Sí. Lo planteamos aquí, lo plantearon ustedes, los expertos, y sin embargo, quizá no se esperaba que fuera de la magnitud que hoy se está presentando, doctor. Sí, Belén. Creo que mientras más larga ha sido la pandemia, más el impacto emocional a la población. Y permítame comentar también que otro sector, evidentemente de forma directa afectado por la pandemia en su esfera psicoemocional, es el de los profesionales de la salud. Claro. Lo hemos platicado aquí, porque el médico, la enfermera, el psicólogo, la trabajadora social, todo ese importante equipo de la salud sufre con el paciente y sufre con su familia. Si bien el personal de la salud está concentrado en aspectos técnicos, también sufre el impacto que está teniendo la familia correspondiente al paciente enfermo. Y lo sufre primero, evidentemente, por la gravedad que muchos de estos pacientes tienen y por las complicaciones que estos pacientes llegan a tener. Pero también lo hemos platicado en esta mesa en múltiples momentos, el hecho de no tener todavía un fármaco que con contundencia logre detener la infección en su fase aguda y que esto permita que los pacientes no evolucionen a las fases hiperinflamatorias e inmunotrombóticas que son los que llevan a la mayor gravedad a los enfermos, ¿no? Entonces todo eso va generando mucha ansiedad y no deja de ser también impactante emocional, psicológicamente para el personal de la salud, el saberse también vulnerable ante el riesgo de contagio. Por supuesto, uno entra protegido a las áreas de atención a pacientes con COVID, con ese equipo de protección, pero no deja de ser impactante y no deja de ser preocupante. El personal de la salud, por ejemplo, en el caso de México, cerca de 2,000 personas integrantes de las áreas de salud han perdido la vida, pero han perdido la vida en todo el mundo, médicos, enfermeras, etcétera. Entonces, ese es otro sector importante de la población que ha sido altamente impactado desde el punto de vista psicológico. Sin duda alguna, doctor, y lo hablábamos también ya un poco con la doctora Norma Rubalcaba y nosotros en el corte, cómo también este estrés pues ha generado psicosis, pero ha generado también el hecho de que algunas personas se crean enfermas cuando no lo están, doctor. Sí, por supuesto, Belén. Estos síntomas psicosomáticos aparecen con mucha frecuencia. Personas
que están permanentemente con esa preocupación y que, por ejemplo, pueden empezar a tener algún síntoma respiratorio leve por otro motivo, porque también las otras enfermedades virales comunes están presentes, pero también a veces hasta por aspectos relacionados con reflujo gastroesofágico, etcétera. Y entonces viene ahí un estrés por la posibilidad de estar enfermo, y en ocasiones incluso, a pesar de exámenes de laboratorio que demuestran que no lo están, ellos siguen en esa preocupación, en ese estado de ansiedad. Necesitan ayuda, evidentemente necesitan apoyo psicológico, apoyo familiar, porque la ansiedad así es de terrible en ocasiones, ¿no? A pesar de demostrarse claramente que esa persona no está infectada por COVID, sigan teniendo el pensamiento de que sí lo están. Doctor, otras manifestaciones que se han podido documentar es la pérdida de cabello, de pelo, la caída del pelo, incluso apariciones también en la piel, ¿no? Como manifestación de este estrés. Lo hemos visto sobre todo en aquellas personas que se han quedado trabajando en casa, donde a pesar de estar en un sitio relativamente seguro, aún así la presión ha sido mucha. En el sector de los profesores también, que contrario a lo que muchos pueden pensar, se triplicó el trabajo para los profesores que están trabajando desde casa, desde una computadora, pero que también han sido sometidos a un estrés muy profundo, doctor. Has señalado algo muy importante, Belén, entre otras de las cosas que acabas de comentar, esas manifestaciones en la piel que frecuentemente son neurodermatitis, es decir, manifestaciones en la piel, pero de un estado de ansiedad, de depresión, de un estado psicológico alterado. Y la piel es un órgano frecuentemente impactado cuando tenemos algún trastorno psicoemocional. Lo vemos en personas particularmente sensibles, altamente susceptibles a esos cambios emocionales, ¿no? Y algo que también, Belén, me pareció importante y recalcarlo del comentario de la doctora Rubalcaba, es en ocasiones el estrés familiar cuando ha habido un enfermo en casa, pero que en ocasiones tiene una duración prolongada, pensando que este integrante de la familia o algún miembro de una colectividad sigue siendo transmisor de la enfermedad. Tenemos que aclararle a la población que esta enfermedad tiene un periodo en el que se puede transmitir y después de ese periodo ya no hay transmisión, para que no exista esa preocupación colectiva y para que haya en ese sentido más tranquilidad. Creo que tenemos que tocarlo con más detalle en otra un siguiente sesión. programa. Claro que sí. Doctor, muchas gracias. Como siempre, Belén, un gusto compartir con usted este espacio. Al contrario. Nos vamos. Gracias por acompañarnos. Les recordamos que el fin de semana también tenemos programa especial. Gracias, familia. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.